Clemente Castañeda Jueflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, hace 6 años le dimos al gobierno que está a punto de concluir no solamente un voto de confianza, sino todos los instrumentos jurídicos y presupuestales que requirió para cumplir con las tareas de seguridad. Hubo un gran esfuerzo en el Congreso de la Unión para darle todas estas condiciones al nuevo gobierno. Al día de hoy, y lo digo haciéndome cargo de mis palabras, lo que se plantea con esta reforma es prácticamente la renuncia del gobierno mexicano a hacerse cargo de su responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública. Y en Movimiento Ciudadano estamos, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, convencidos que este no es el camino para construir la paz. La reforma constitucional con la que se creó la Guardia Nacional en 2019 fue un buen ejemplo de que sí era posible no solo construir un acuerdo, sino una vía civil, porque hubo altura de miras, apertura al diálogo y se antepuso el interés de la nación a las visiones partidistas de todas y de todos. Me permito recordar que esta reforma planteaba en un primer momento, entre otras cosas, construir una corporación de seguridad con mando civil sin contradicciones ni ambigüedades, una Guardia Nacional que no desnaturalizaba las funciones de seguridad pública del Estado mexicano. Segundo, establecía un marco de actuación para las Fuerzas Armadas apegado a parámetros de convencionalidad, de respeto a los derechos humanos, de rendición de cuentas, para que su actuar, como se ha repetido en este debate, fuera extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario. Tercero, se apostó, porque así lo creíamos, al fortalecimiento de las policías estatales y municipales bajo un esquema de corresponsabilidad y cumplimiento de objetivos. Y todavía estamos convencidos que la única alternativa duradera de largo plazo para enfrentar esta crisis de inseguridad es el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones locales y civiles de seguridad. Cuarto, se fijaron controles institucionales y se definieron los contenidos mínimos de las leyes secundarias, elementos fundamentales para que existiera rendición de cuentas en torno a esta reforma. Lo más importante es que todo esto se construía para atender un momento de excepción y ponerle una fecha puntual a la promesa que hizo como candidato el hoy presidente de México: regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Por eso sí votó la gente en el 2018. En un segundo momento, en el 2022, este Senado de la República recibió la reforma por la que se ampliaba el plazo establecido en el quinto transitorio. En ese entonces argumentaron que se necesitaban 4 años más para consolidar la Guardia Nacional. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es discutir una reforma que contradice por completo los esfuerzos anteriores, los del 19 y los del 22. En Movimiento Ciudadano decidimos no acompañar la reforma al quinto transitorio porque no había un compromiso real para mejorar la situación de seguridad. Nuestro rechazo a esta reforma fue porque faltaron a todos y cada uno de los compromisos planteados en el 2019 y hoy la historia nos da la razón porque lo mismo ocurrió en el 2022 y de nueva cuenta demostraron que no había por parte de este gobierno la menor intención de construir una salida
para las Fuerzas Armadas. Ya hablo de la salida de las Fuerzas Armadas porque no hay mejor reconocimiento para nuestras Fuerzas Armadas que devolverlas a sus tareas sustantivas, no a las tareas que hoy están haciendo y que le corresponden a los civiles. Ese es el verdadero reconocimiento. Y como ustedes dicen de manera muy insistente, ¿qué es lo que piensa la gente? Yo les preguntaría, ¿ya le preguntaron a la tropa? ¿Ya le preguntaron a las Fuerzas Armadas en su conjunto qué están pensando de las tareas que hoy están haciendo? No, por supuesto que nadie está contento con esta situación. Y ahora lo que nos presentan es un manojo de contradicciones que en el fondo no se trata de incorporar a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Eso llevan 5 años haciéndolo. Lo que están haciendo en realidad es modificar la Constitución para adaptarla a su realidad, no al revés, no observar el marco constitucional y entender que hay una serie de compromisos establecidos que deberíamos estar cumpliendo. En otras palabras, lo que está ocurriendo es que están renunciando a construir un proyecto de seguridad pública civil. No hay una solución de fondo en este planteamiento, una solución estructural y duradera en materia de seguridad. Por esto también nos queda muy claro que eso que se ha denominado Estrategia Nacional de Seguridad Pública no existe. Nosotros hemos insistido durante todo este sexenio sobre la necesidad de ajustar, modificar y corregir esta estrategia, porque si hubiera claridad en los objetivos, podríamos avanzar de una mejor manera. Pero su apuesta fue siempre la misma, y perdón que lo diga en estos términos: prolongar la estrategia de seguridad que ha fallado durante los últimos 15 años. Perdón, pero no hubo cambio de timón. Hubo un cambio de discurso, pero en la práctica termina siendo exactamente lo mismo. Y hoy la mayoría nos dirá de nueva cuenta que la participación de las Fuerzas Armadas es necesaria. Y por supuesto que es necesaria, porque así lo han provocado. Porque ¿a quién más podríamos recurrir si no es a la Guardia Nacional, hoy conformada mayoritariamente por las Fuerzas Armadas? Esa es la verdadera situación del problema de la inseguridad en este país. Nosotros lo que sostenemos es que lo que ha hecho que las Fuerzas Armadas sean necesarias e indispensables en este momento es fundamentalmente producto de la incompetencia y la ineptitud de este gobierno para construir una alternativa distinta que nos dé posibilidad y viabilidad de futuro. Por eso nosotros hemos dicho de manera consistente y consecuente desde Movimiento Ciudadano, hemos sido la única fuerza política de este país que sistemáticamente se ha opuesto a este proceso de militarización de la seguridad pública y de la vida pública del país. Pero de manera responsable también hemos propuesto rutas alternas con responsabilidad y altura de miras, porque no se trata de echarle la culpa a alguien, se trata de construir soluciones en colectivo. Nosotros estamos plenamente convencidos que sí existe una alternativa distinta a la militarización, una alternativa civil, una alternativa que le dé a la nación perspectiva de futuro. Eso es lo que vamos a defender desde Movimiento Ciudadano. Y eso pasa, sí, por una política nacional de seguridad pública que tenga por objeto transitar a un modelo de policía civil, que incorpore paulatinamente el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Y sí, compañeras, compañeros, este camino ineludiblemente
requiere que pongamos todos de nuestra parte para fortalecer y consolidar a las policías locales con un modelo de profesionalización, capacitación permanente y sobre todo recursos para quienes se juegan la vida protegiendo a los demás. Necesitamos indispensablemente darles condiciones a las fuerzas civiles locales de seguridad. Nosotros no vamos a dejar de insistir en que esto que se está discutiendo el día de hoy no es el camino para construir la paz en México, que le estamos abriendo la puerta peligrosamente a esto que en algún momento se denominó como un estado de excepción, a que se convierta en un estado permanente, con consecuencias que si no les ponemos atención pueden Senador resultar Castañeda, le pido catastróficas. termine su Termino, intervención. presidente, simplemente diciendo: la reforma que seguramente se aprobará, porque así lo ha decidido la mayoría, es una reforma que distorsiona el diseño institucional del Estado mexicano, su organización interna y que fractura de manera muy delicada el equilibrio y la Le pido separación. que culmine su intervención, senador. Termino, Castañeda. presidente. Y que fractura de manera muy delicada la separación entre el poder civil y el poder militar. Y lamento mucho que el corolario de este gobierno, que se dice de izquierda, sea la militarización de la seguridad pública y de la vida pública de México. Que la historia les haga el favor de juzgarlos con justicia. No cuenten con nosotros para esta atrocidad. Muchas gracias. Gracias, senador Castañeda. Juez Flich tiene la palabra